Muchísimas gracias, Pastor Sugel, por las intervenciones. Tenemos aquí varias preguntas que creo que las ubicaría en dos categorías. Algunas son bastante teológicas, académicas, como el tema de la nueva perspectiva y otras preguntas más. Y tenemos varias preguntas prácticas también. Entonces quiero comenzar por las prácticas y darle espacio luego a aquellas que son importantes, pero tal vez no son del interés de toda la audiencia, ¿cierto? Bueno, una niña hace esta pregunta, entonces creo que merece la pena. Una niña pregunta por qué los niños hacen bullying. Sí, es una pregunta interesante porque en la escuela, ¿verdad? Los niños se burlan de otros, maltratan a otros, y eso no es más que una manifestación del pecado del que estuvimos hablando en el día de ayer. Lo que nos demuestra la niña que hizo la pregunta, nos demuestra que el pecado no tiene edad. Todos somos pecadores desde que nacemos y por lo tanto, no sé qué edad tú tienes, pero recuerda que tú necesitas a Cristo también y necesitas la salvación que Cristo ofrece. El evangelio no es solo para los mayores de 20 años, no es solo para los adolescentes, el evangelio también es para los niños, porque todos necesitamos la salvación que Cristo vino a dar. Así que los niños hacen bullying porque son pecadores. Si en la cruz Cristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿por qué necesito arrepentirme? Pero la pregunta se ve desde la perspectiva del inconverso o desde un creyente que está diciendo, ya yo soy creyente, ¿por qué necesito arrepentirme? ¿Cuál de las dos? Es como en el tono del creyente, o sea, ¿cuál es el rol del arrepentimiento en la vida cristiana si ya he recibido el perdón inicial? O sea, ¿por qué no seguir como en modo arrepentimiento sin necesidad de... Ok, yo creo que Juan responde esa pregunta en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, Dios es luz y por lo tanto, si alguno dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, es un mentiroso. Ahora, ¿qué significa andar en luz? ¿Significa andar sin pecado? Juan dice, no, el que dice que no tiene pecado también es un mentiroso. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que Juan está asumiendo que una persona que anda en luz es una persona que continuamente va a tener que venir delante de Dios en arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Para salvarse? No. Para mantener la comunión con Dios, que fue para lo que Él me salvó. Dios me salvó para que yo tenga comunión con Él. Cuando yo estoy en pecado, hay algo que no está bien entre mi padre y yo. Vamos a pensar en un hijo que desobedece a su padre. En el momento de la desobediencia, ¿ese hijo deja de ser hijo? ¿Su padre deja de ser su padre? Por supuesto que no. Pero hay algo no resuelto entre ese hijo y ese padre. Hasta que el hijo no venga y diga, padre, perdóname, yo he pecado. Hay algo que está distanciando a ese hijo del padre. Así que la vida cristiana comienza en arrepentimiento y fe. La vida cristiana continúa en arrepentimiento y fe. Constantemente nosotros tenemos que volvernos de nuestros ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso decía Martín Lutero que la vida cristiana se vive como empieza, en arrepentimiento y fe todo el tiempo. Inicialmente es para ser salvo. Ya después que soy salvo, es para mantener la comunión con el Señor y andar en luz. Si alguien te ha hecho demasiado daño, te ha abusado mentalmente, físicamente, pero tú le has perdonado de corazón, no deseando mal ninguno para esa persona,
y esa persona sigue adelante en su vida feliz y dichoso, ¿no sería justo que esa persona tuviese un castigo real de parte de Dios por el daño que me causó antes? Sí, y lo va a tener. Romanos 12. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que no te preocupes, el Señor pagará cuando venga el día del juicio. Así que tú puedes descansar tranquilo y hacerle bien al que te ha hecho daño, confiando en la justicia de Dios. Pablo dice, precisamente porque la venganza es del Señor, si tu enemigo tuviere hambre, tu enemigo, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y la idea no es, le voy a hacer bien para que se sienta mal. No, las ascuas de fuego ahí es, tal vez el Señor usa eso para llevar a esa persona al arrepentimiento y a conocer al Señor. Miren, mis hermanos, todos nosotros, hechos a la imagen de Dios, tenemos un sentido de la justicia en nosotros mismos. Así que cuando se comete una injusticia, es como un círculo que queda abierto y que yo necesito que cierre. Es una necesidad. Estamos viendo una película, el malo se sale con la suya y tú estás esperando que el malo reciba su merecido, ¿verdad? Y cuando finalmente el malo es castigado, tú sientes un alivio porque el círculo se cerró correctamente. El problema es que en esta vida muchos círculos quedan abiertos. Y ahí es donde el creyente tiene que recordar, no, es que esta persona que me está haciendo daño algún día se presentará delante del tribunal de Dios. Dios está diciendo, no tomes la justicia en tus manos. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. De hecho, cuando nosotros tomamos la justicia en nuestras manos, nos estamos robando algo que no nos pertenece. Porque la venganza es del Señor, no es tuya ni mía. Y Él va a dar el pago. Así que espera tranquilo, no te preocupes. Dios juzgará a esa persona. Ajá, pastor, y si el que me ofendió es un creyente, ya yo no tengo esperanza de que se vaya al infierno. No, pero ahí es donde tú tienes que aplicar la cruz, porque la cruz cierra el círculo y pensar, si fue un creyente que me ofendió, ya Cristo pagó por el pecado que él cometió contra mí. Así que ya el círculo está cerrado y yo puedo vivir sin amargura. Ya Cristo sufrió lo que tenía que sufrir ese hermano por ese pecado. Así que la venganza es del Señor, como quiera. Lo que estás diciendo es que de alguna manera la cruz nos permite cerrar el ciclo, sea que la persona sea creyente o inconversa. Si es creyente, eso ya Cristo está pago, pagó por eso, ya está pago. Y si no es creyente, pagará en el infierno. Y lo que no estamos diciendo aquí, creo yo, es que si hay un caso en el que la justicia debe estar involucrada, no estamos sugiriendo que la persona no deba llevar el caso a la justicia. No, claro. Dice la Biblia claramente que no en vano, Romanos capítulo 13, los magistrados tienen la espada y es para castigar al malhechor. O sea que cuando hay lo que pasa es que no todo pecado es un delito. Entonces, hay ofensas que no son un delito y por lo tanto la justicia humana no se va a ocupar de eso. Pero si hay un delito envuelto y la justicia humana debe intervenir, lleve el asunto a la justicia humana. Pero como quiera, ni siquiera la justicia humana castigará a ese malhechor como se debe. El día del juicio sí. Así que como quiera tenemos que esperar al final, pero la justicia humana muchas veces tiene que intervenir. Dios no nos dio el gobierno humano únicamente para los impíos, sino también para proteger a los creyentes de los delincuentes. Esta es una pregunta por lo que yo leo de alguien que
ama mucho a su familia y ella pregunta o él, ¿cómo tiene uno que actuar para que la familia busque de Dios y se salven? Jonás 2:9. La salvación es del Señor. No importa lo que tú hagas, tú no puedes salvar a tu familia. Eso no está en tus manos. De hecho, ni siquiera los padres podemos salvar a nuestros hijos. Mis hermanos, la salvación de nuestros familiares es una carga demasiado pesada para que la llevemos sobre nuestros hombros. Pon esa carga sobre el buen pastor. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es predicarle el evangelio a tu familia y dar un buen testimonio. Es como la mujer casada con un hombre inconverso. Primera de Pedro 3, ¿no? Primera de Pedro 3, que dice Pedro que las casadas deben estar sujetas a sus maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No es que no le prediques a tu marido. Si tu marido te quiere oír, predícale. Pero hay veces que la esposa no le puede predicar porque el marido dice, no me hable de eso. Pero hay algo que él no puede dejar de ver y es tu conducta. Entonces, compórtate como una creyente. Hasta ahí tú puedes llegar y tal vez, si Dios quiere, el Espíritu Santo puede usar tu predicación y tu conducta para salvar a tu familia. Pero la salvación de tu familia no está en tus manos. Tú puedes pensar, uy, qué triste que la salvación de mi familia no esté en tus manos. No, qué bueno. Porque si está en las manos de Dios, está en mejores manos que las tuyas y las mías. ¿Cómo sabemos que nuestra fe está en Jesús y somos salvos y no es un engaño de nuestras emociones al escuchar la palabra de Dios o remordimiento y no arrepentimiento? Es una muy buena pregunta. No sé si fue un hombre o una mujer que hizo esta pregunta, pero pregúntate esto. ¿Creo yo de corazón que yo soy un pecador que merece el infierno? ¿Creo yo de corazón que solo en Cristo hay salvación y que Él murió para salvar a pecadores como yo? ¿He descansado únicamente en Cristo para el perdón de mis pecados? Entonces tú eres salvo. Por supuesto, Primera de Juan se escribió para mostrarnos las evidencias que se ven en la vida de alguien que ha hecho esto. Pero mi salvación no depende de la evidencia. Mi salvación depende de la fe. En otras palabras, si alguien me pregunta, ¿cómo yo puedo ser salvo? La respuesta es, confía únicamente en Cristo. Si alguien me pregunta, ¿cómo yo puedo saber que soy salvo? La respuesta sería, ¿confías en ti o solo confías en Jesús? ¿Confías en tu decencia o solo confías en su justicia y en su muerte? ¿Se puede ver cambios en tu vida ahora que has hecho profesión de fe? Eso es lo que dice Primera de Juan. ¿Cuáles son esos cambios? Tú quieres andar en santidad, te avergüenza tu pecado, amas a tus hermanos, no perfectamente, pero sí sinceramente. Esas son las evidencias de Primera de Juan. No sé si eso responde a la pregunta. ¿A qué cree usted que se debe el auge de enfermedades mentales en estos tiempos? Muchos niños con trastornos mentales, autismo, trastorno por déficit de atención. ¿Y por qué los niños y jóvenes hoy son tan susceptibles o vulnerables? ¿Por qué les afecta tanto el bullying? Wow, esa es una pregunta muy amplia. Toda una conferencia sobre eso. Sí. Yo creo que es imposible responder esa pregunta completamente porque hay varios factores que nosotros no conocemos. O sea, no todos los casos son iguales y no todo el mundo que es diagnosticado con una supuesta enfermedad mental realmente tiene un problema.
Los médicos no saben cómo manejar el tema del pecado y por lo tanto toda conducta que se sale de lo normal hay que poner una etiqueta para justificar esa conducta. Y muchas supuestas enfermedades mentales son meras etiquetas que ponen los médicos que no creen que el alma existe y que por lo tanto no entienden que hay una rebelión contra Dios que causa muchos trastornos. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas supuestas enfermedades mentales que no son tales, pero hay otras enfermedades que ciertamente tienen que ver con el organismo. Una persona puede tener un verdadero problema orgánico, arteriosclerosis, Alzheimer, un montón de cosas que pueden ocasionar una conducta equivocada. Entonces, en ese sentido, de verdad, yo no sé cómo responder la pregunta que lo abarque todo. Ahora, definitivamente, yo creo que nosotros somos una generación muy cómoda, donde las cosas nos afectan demasiado porque no estamos acostumbrados a la dureza de la vida a la que estaban acostumbrados nuestros padres, nuestros abuelos, y hay vamos a decir así, una fragilidad emocional que quiebra al ser humano muy fácilmente. O sea, la vida antes era tan dura y la gente estaba tan acostumbrada a la guerra, estaba acostumbrada a que la cosa más simple como mantener encendido el fuego de una chimenea, había que ir, cortar leña, traer la leña, ya nada de eso es necesario. Vamos al supermercado, compramos la comida, las estufas son eléctricas. En ese sentido, yo creo que nosotros somos demasiado vulnerables porque somos débiles. No queremos sufrir. Entonces, eso va muy conectado con el tema de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué el auge y por qué son más susceptibles al... Pero te repito, la pregunta es muy amplia. Sí, claro. Tenemos que organizar otro Crece de 2000 algo y ahí abordar solo el tema de las enfermedades mentales. Perdón, Oscar. Sí. De todas maneras, si alguien quiere leer algo más acerca de esto, yo les recomiendo un libro escrito por Edward Welch. Hay varios libros, pero Edward Welch tiene un libro que se llama ¿Culpamos el cerebro? Y yo creo que es un libro que todos debemos leer porque hay demasiadas etiquetas en el mundo de la psicología y de la psiquiatría que no son más que etiquetas. Hay otras que son apropiadas, pero el libro Culpamos el cerebro te puede ayudar en ese sentido. Yo pertenezco a una iglesia que cree que la salvación se pierde, pero yo he abrazado las 5 solas. Gracias. Amén. Mis hermanos, la salvación no se pierde para el que la tiene. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas no son cristianos descarriados, son personas que creían ser cristianas, pero nunca estuvieron en el carril. Salieron de nosotros, primera de Juan 2:19, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que hay personas que llegan a la iglesia y luego se van y no vuelven jamás. No son cristianos que perdieron la salvación, son personas que nunca fueron creyentes. Así que el que tiene la salvación no la puede perder por una razón muy sencilla. La salvación depende de Jesucristo, no depende de ti ni de mí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
yo y mi Padre somos uno. Así que es imposible que un verdadero creyente se pierda. Es Cristo el que nos tiene agarrados de la mano y es su justicia la que fue puesta en mi cuenta por medio de la fe. Si un verdadero creyente termina en el infierno, eso quiere decir que la justicia de Cristo no era perfecta. A mí un texto que me ha sido muy útil en ese tema es la misma parábola que cuenta Jesús de los terrenos. Y en esa parábola él habla de que hay un terreno en el que inmediatamente la semilla es quitada, hay uno que produce fruto, pero en los otros terrenos al principio hay una apariencia de vida, pero luego las preocupaciones, pero luego la ansiedad ahoga la palabra. Entonces es como interesante porque desde la perspectiva humana a uno le dio la impresión de que hubo vida en esa persona, pero en realidad el terreno, nunca la palabra profundizó. Y luego en Hebreos, tomando ese mismo elemento del terreno, cuando habla de los iluminados, luego la ilustración que sigue para explicar eso, habla precisamente de que la lluvia cae sobre distintos terrenos, pero hay un terreno que produce y hay uno que no. Entonces, nuevamente, no es un asunto de la palabra, no es un asunto de la semilla, es un asunto del corazón, ¿no? Yo sé que este texto es muy buen texto. Yo sé que este pasaje puede sonar muy fuerte, hermano, pero está en la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 2 se habla de personas que aparentan ser cristianos, pero al final dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Noten que aunque por un tiempo parecía oveja, Pedro está diciendo, no, seguía siendo perro. Y aunque por un tiempo esa puerca fue lavada y parecía santa, seguía siendo puerca y volvía al lodo. Por eso les digo, un texto fuerte, pero está en la Escritura para recordarnos que no todo el que parece oveja es oveja. Si somos predestinados, ¿para qué seguimos evangelizando? Esa es una buena pregunta, no lo tomo a mal, porque Dios no solamente decreta todas las cosas, sino también que decreta el medio a través del cual las cosas van a suceder. ¿Recuerdan lo que yo dije en la prédica anterior? Que cuando nosotros no sabemos conectar dos verdades que están en las Escrituras, terminamos negando una de las dos para poder hacerle sentido al texto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que fuimos predestinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Perdón, hermanos, eso no lo dijo Calvino, eso lo dijo Pablo en Efesios. Así que esa doctrina no es calvinista, es paulina. Pablo dice que los creyentes fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto. O sea, ahí no interviene nada que tenga que ver con nosotros, solamente la buena voluntad de Dios. Pero es el mismo Pablo que dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Nadie se va a salvar si no se le predique el evangelio. De ahí la extraña declaración de Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Yo todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero Pablo, si son escogidos, no sufras tanto. ¿Por qué te afanas? Porque nadie se va a salvar sin el evangelio. Así que yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Hermanos, prediquen el evangelio. Tú tienes que salir a la calle asumiendo que todo el mundo es elegido. Porque tú no sabes quién es elegido y quién no. Y los elegidos se van a salvar por la predicación del evangelio. Es lo mismo que preguntar, si Dios lo decreta todo y lo sabe todo, ¿para qué yo oro? Porque Dios dice que ores. Yo no tengo que entender el dilema. Yo tengo que obedecer a Dios. Tú no tienes lo que quieres
porque no pides. Ujú. ¿Ven? Ahora, déjeme plantear esta pregunta al revés. Si yo no creyera en la predestinación, entonces no predicaría. ¿Por qué? Porque allá afuera todos los inconversos están muertos en sus delitos y pecados y yo no tengo la capacidad de resucitarlos. Yo predico porque creo que hay elegidos allá afuera que se van a salvar por la predicación del evangelio, por la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios 1. Así que porque yo creo en la predestinación, porque yo creo en la elección, es que yo predico. Si no, de verdad, yo no predicara. Porque yo sé que no me van a hacer caso. Porque el pecador está muerto. Vete a un cementerio y comienza a predicar a las tumbas que están ahí. A ver si alguno de ellos se convierte. La misma posibilidad que hay de que un muerto en la tumba se convierta es la misma que hay de que un familiar tuyo, un amigo tuyo, esa persona que está en la calle se convierta. No hay posibilidad. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso me hace pensar en la visión que tiene el profeta en Ezequiel, cuando el Espíritu le lleva a ver el estado en el que se encuentra la nación, y él ve ese poco de muertos, ¿no? Y entonces le pregunta el Señor, ¿pueden ellos vivir? Y él dice, ¿yo qué voy a saber, no? O sea, solamente tú puedes hacer algo, y creo que eso describe un poco el escenario en el que nos encontramos y la dependencia de que sea Dios el que sople vida. ¿Cuál es la opción de que no haya predestinación? La opción entonces es que la salvación esté en las manos del hombre, no en las de Dios. Lo raro es que personas que no creen en la elección, no creen en la predestinación, le oran a Dios por la salvación de los perdidos. Eso es bien raro. Porque ¿para qué tú le oras a Dios por la salvación de tu familiar si la salvación está en la mano de tu familiar, no es la de Dios? Tú le oras a Dios porque en el fondo tú crees que la salvación está en sus manos. Si no, no le oraras a Dios. Creo que es muy natural en nosotros porque precisamente nos damos cuenta que humanamente es imposible. O sea, Señor, de hecho hay personas que no creen en la elección, pero dicen, Señor, si tú no haces algo, mi esposo, mi esposa, mis hijos no van. Entonces luchamos con eso, pero en el fondo reconocemos de que se necesita una intervención de Dios para la transformación del corazón. ¿Se puede perder la fe? No. Y si se pierde, ¿cómo regresar o recuperarla en el camino? Pedro, en primera de Pedro, presenta la fe como dos guardianes que nosotros tenemos ahí. Dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe no se puede perder porque la fe es un regalo de Dios. La fe puede menguar, un creyente puede tener dudas, luchas, pero si es una fe verdadera, la fe verdadera persevera hasta el fin. Esa es la lección de Hebreos 11. La fe verdadera es una fe perseverante. Si no persevera, no era verdadera. Así que la fe no se puede perder. Cuando tenemos un sueño, ¿qué de cierto es creer en el significado de cada sueño? Bueno, esa pregunta está un poco fuera de la temática del Evangelio y sus implicaciones, pero... Mira, mi hermano, mi hermana, todo lo que Dios te quiere revelar, todo está en este libro. Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en el pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, Cristo, es la última revelación de Dios, la última. Y Cristo señaló a 12.
para que ellos pusieran el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pregunta, mis hermanos, ahora a ustedes, ¿cuántas veces se echa el fundamento de una edificación? Una sola vez. La iglesia de Cristo es apostólica. Yo sé que hoy día hay personas que claman ser apóstoles y sé que me estoy metiendo en un terreno complicado. Yo sé que no sería políticamente correcto decir lo que yo voy a decir ahora, pero lamentablemente, hermanos, yo no fui llamado a ser políticamente correcto, sino a predicar lo que dice la Biblia. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? Respuesta, sí, están aquí en este libro. Estos son los apóstoles. Todo movimiento apostólico en el día de hoy es un movimiento falso, está edificado en una falsedad y es en el hecho de que hoy día hayan apóstoles. No, Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15 que el último apóstol fue él, porque para ser apóstol hay que ser un testigo presencial de la resurrección de Cristo. Y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que yo soy el último de los apóstoles, el último. La iglesia es apostólica porque está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿debemos interpretar los sueños? No. No vivas de verdad, hermano, hermana, no vivas por interpretación de sueños, porque eso es muy subjetivo. Vive por lo que la Biblia te dice. Dios quiere que tú te lleves de su palabra. Por eso me encanta como dice John Piper, el que quiere oír audiblemente la voz de Dios, que lea la Biblia en voz alta. Aquí está la voz de Dios. Todo lo que Dios quiere que tú sepas está aquí, porque la Biblia no solamente es inspirada, la Biblia es suficiente. Es suficiente. ¿Por qué si Dios nos ha perdonado nos seguimos atormentando? Bueno, por pecados que hemos cometido o por el hecho de que aún fallamos. Qué buena pregunta. Miren, mis hermanos, la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. El perdón de Dios no se siente necesariamente. Si lo sientes, qué bueno. Pero el perdón de Dios se cree, es por fe. Dios no miente. Y Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ya Cristo pagó por ese pecado y por lo tanto cuando tú confiesas, Dios te perdona. Pero es que yo no me siento perdonado. No vivas por lo que sientes, vive por fe. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista, no por sentimientos. Cuando tu corazón te quiere hacer sentir culpable después de haber confesado, no le hagas caso a tu corazón. ¿Qué es lo que le dicen a los muchachos hoy? Sigue tu corazón, no sigas tu corazón. Porque dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Si tu corazón dice algo que no es conforme a la Biblia, no le creas a tu corazón, créele a Dios. Y Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él te perdonará. Créele a Dios. El diablo es el acusador de los hermanos. ¿Saben lo que hace el diablo? El diablo minimiza el pecado antes de cometerlo. Eso no es nada, eso lo hace todo el mundo. Después que tú pecas, el diablo magnifica el pecado. Y cuando tú le pides perdón a Dios, el diablo, que es el acusador, te va a decir, qué bueno, después que tú hiciste lo que hiciste, ahora crees que Dios te va a perdonar porque tú pidas perdón. Sí, Dios lo prometió y yo le creo. Así que no le creas a tu corazón. No vivas con ese complejo de culpa.
porque eso es sumamente dañino y peligroso. Qué bendición que en la Escritura, está de este lado, Lau. Qué bendición que en la Escritura tenemos mandatos del Señor, pero también tenemos muchísimas promesas del Señor, que son nuestras en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo son suyas las promesas del Señor. Y creo que justamente cuando estamos siendo bombardeados, habla Pablo en Efesios 6, ¿no? De que estos dardos de fuego del maligno, cuando somos bombardeados, tenemos que recordar las promesas del Señor. ¿Quiénes somos en Cristo? Para poder mantenernos firmes en Él. Hemos estado hablando de este tema tan importante, que es el tema del Evangelio. Hemos dicho que el Evangelio no es solamente para las personas que están allí afuera, pero que todos necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Si el Evangelio es algo tan central en la vida del creyente, ¿por qué sigue habiendo, bueno, creo que ya eso se abordó en la charla, pero llevemos las aplicaciones prácticas de esto a la vida de pareja? Un matrimonio en donde ambos están en Cristo, ¿cómo debería lucir eso? Y si es el Evangelio el que está abonando esa relación. Es interesante ver que cuando Pablo habla del matrimonio en Efesios, ¿cuál es la tabla de comparación? Es el Evangelio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Si mi esposa en un momento dado peca, ¿qué yo debo hacer? O claro, molestarme. No, lo que debo hacer es santificarla. Ese es el papel que me toca, porque el Evangelio habla del perdón y de santificación. Eso es lo que Cristo está haciendo con su esposa, y es lo que yo debo hacer con la mía. Pero ¿qué pasa cuando soy yo el que peco? Bueno, mi esposa, como ayuda idónea, debe también ayudarme a seguir creciendo en el Evangelio. Así que en un matrimonio centrado en el Evangelio, ya mi garganta no da más, el perdón va a ser el pan de cada día. Cuando yo tengo citas con parejas, a veces le pregunto, sobre todo al esposo, ¿hace mucho que tú no pides perdón en tu casa? Y algunos se quedan callados. Y yo sé que no es porque son perfectos, es porque son orgullosos. Porque en un matrimonio constantemente hay razones para pedir perdón y para otorgar perdón. Entonces, un matrimonio centrado en el Evangelio va a vivir en eso, pidiendo perdón, recibiendo perdón. O sea, es una parábola andante del Evangelio. Exactamente, el matrimonio es una parábola viviente del Evangelio. ¿Y cómo se traslada eso a los hijos? Que es la otra pregunta que tengo aquí. De la misma manera, yo ponía un ejemplo en Córdoba. Vamos a suponer que tú estás en la cocina, una mamá aquí, y escucha de repente un grito en la habitación de uno de tus hijos. Tú vas corriendo y te encuentras con el mayor de 12 años a punto de darle un puñetazo a su hermano de 10. ¿Qué tú haces? Bueno, evidentemente lo primero es agarrarle el puño para que no le pegue el puñetazo. Pero ¿qué tú haces después? Tú no puedes pegarle a tu hermanito. Tú tienes que amarlo. Y él dice, es que yo no puedo amarlo, me vuelve loco. ¿Qué tú haces? Pero yo te voy a decir lo que algunas mamás harían. Tú vas a amar a tu hermano, aunque sea lo último que hagas, porque te voy a obligar a hacerlo. Otra respuesta más evangélica
es decirle, hijo mío, yo sé que a ti se te hace difícil amar a tu hermano, porque a mí también. A mí se me hace muy difícil amar, pero por eso yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe. Hijo mío, yo necesito a un Salvador y tú también. Esto que está pasando aquí es una muestra de que estás necesitado de Cristo. Yo vine a Cristo porque yo necesitaba un Salvador igual que tú. Y aprovechas esa ocasión para que llevar a tu hijo al Evangelio y a su necesidad de un Salvador. No por eso no dejes de castigarlo. Pero recuerda que Pablo dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso lo cambia todo. Es una disciplina, una crianza centrada en el Evangelio. Algunos pastores usan este versículo de salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, para justificar, o sea, cuando un hermano se va de la iglesia porque predican falsas doctrinas, entonces dicen, nada, es que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si es correcta esta interpretación. Por supuesto que no. No se olviden que el que está escribiendo eso es un apóstol, Juan. Así que cuando él está diciendo salieron de nosotros, ¿quiénes son ese nosotros? La fe apostólica. Así que si una persona está en una iglesia falsa y se va de esa iglesia a una iglesia sana, salieron de los falsos para ser uno de nosotros. Porque ahora está en una iglesia verdaderamente apostólica que no está creyendo en nuevas revelaciones ni en sueños, sino que está creyendo en la Biblia. Entonces, qué bueno, porque salieron de los falsos para ser uno de nosotros. Así que es al revés. Aquí me están llegando más preguntas. Yo sé que estás mal de la voz y he estado dándole prioridad a las preguntas pastorales por encima a las de la nueva perspectiva y todo eso. Sí. Estoy teniendo problemas con mi esposa, pero no pido consejería porque no creo que hayan matrimonios perfectos. Por lo tanto, el consejero no podría ayudarme. ¿Qué debo hacer? Mis hermanos, hay problemas en los matrimonios que son sencillos y que se resuelven hablando, el esposo y la esposa. Pero uno tiene que reconocer cuando hay un momento en que tú dices, yo necesito ayuda porque esto no lo estamos pudiendo resolver. Cuando ya no lo puedes resolver, busca ayuda. Porque para eso fue que Dios dio pastores y consejeros en su iglesia. Si Dios nos dio personas así, es porque nosotros necesitamos esa ayuda. Y muchas veces, no sé si es el caso, no estoy juzgando, pero la razón por la que no buscamos ayuda es por orgullo. No queremos que nadie se entere que tenemos problemas. Pero déjenme decirles algo. A veces, yo soy pastor, tengo muchísimos años pastoreando, y a veces Gloria y yo no estamos de acuerdo en algo. No peleando ni nada, simplemente no estamos de acuerdo. Y es algo importante y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, yo pertenezco a una iglesia, somos 7 pastores y yo también soy oveja. Y muchísimas veces a lo largo de estos años, Gloria y yo hemos tenido que buscar consejo con uno de los pastores de mi iglesia. Porque yo no me las sé todas y nadie se las sabe todas. Entonces preferimos, si hablamos y hablamos y no nos ponemos de acuerdo, en paz, sin pelear, buscamos a uno de los pastores de la iglesia y le decimos, mira, necesitamos ayuda aquí. Y ese pastor nos ayuda. Así que... Ahora, creo que puede que la persona no lo piense así, pero me parece que parte de la lógica que podría haber detrás es el mejor consejero para nosotros es alguien perfecto. Pero qué belleza
el hecho de poder caminar juntos, porque precisamente el hecho de yo saber que mi pastor tampoco es perfecto, me permite acercarme a él sabiendo de que no me va a decir, usted es una porquería, ¿no? Sino que por el contrario me va a decir, ay hermano mío, yo cuántas veces he pasado por lo mismo, es decir, no es por la perfección del consejero, porque finalmente no es el consejero, nosotros somos, como dice Paul Tripp, instrumentos en las manos del Redentor. ¿Y cuál es el subtítulo de ese libro? ¿Cómo? El subtítulo no me acuerdo. Personas hambrientas, mostrándole a personas hambrientas dónde está el pan. Hermanos, yo conozco a un pastor que es perfecto, a uno, se llama Jesucristo. Pero ese pastor perfecto ha dado pastores humanos a la iglesia. Y dice que la función de esos pastores es equipar a los santos. La palabra equipar ahí en Efesios 4:12 es remendar. Ustedes recuerdan cuando dice que Pedro y Juan estaban en la barca remendando redes. Bueno, lo que hacemos los pastores es remendar hermanos que tienen un hueco por algún lado y hay que remendarlos. Los pastores fueron dados por Cristo para remendar. Son instrumentos en las manos del Redentor. Y yo quería añadir en esta pregunta particular que finalmente lo que nosotros hacemos es consejería bíblica. Porque no es ni mi opinión, ni mi experiencia, sino que finalmente es la sabiduría del consejo de Dios aplicado a esa situación. Entonces, si una persona se acerca al pastor con una situación como esta, y el pastor está dando un consejo que es fiel a lo que el texto está presentando, finalmente el problema que tiene el aconsejado no es un asunto de que su pastor no es perfecto, sino que el asunto del corazón de esa persona es su incapacidad de someterse a Jesucristo como el Señor de su vida, que está escuchando el mensaje, pero no lo está aplicando. Y entonces finalmente, aunque el evangelio es algo tan poderoso, que no solamente te saca del infierno, sino que te transforma, termina no dando el fruto que debería dar. Ese árbol no termina siendo tan colorido, tan fructífero como podría ser, precisamente porque mi corazón no está dispuesto a someterse a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo tengo con mi esposa casados, vamos a cumplir 4 años, poco, tú tienes 41. Obviamente hay situaciones como las que mencionabas, pero qué cosa tan maravillosa el Evangelio de Jesucristo. Porque puedo decir, bueno, dirán, pero es que apenas lleva 4, espere que lleve 20, espere que lleve 30, y ahí hablamos. Pero bueno, aquí hay una brecha grande, ¿no? 4 y 41, ¿no? Entonces, pero en la forma en la que resolvemos los conflictos basado en el Evangelio, y cómo muchas veces en mi propio corazón, el hecho de aplicarme la palabra, o darme cuenta que hay conflictos dentro de mí, como dice Santiago, que en realidad está el consejo de Dios, está la palabra de Dios, y a mí me da mucha tristeza cuando hay divorcio en medio de la iglesia. Yo creo que es lo más doloroso para uno como pastor, porque somos conscientes de lo que el Evangelio puede producir y porque eso de alguna manera comunica al mundo que el poder de Dios no es suficiente. Pero no es que el poder de Dios no sea suficiente, es que mi corazón no quiere someterse al Señor. Pero no sé si tienes algo que añadir con respecto a tus... No, yo puedo decir y dar esperanza aquí, hermanos. Somos 2 pecadores redimidos, pero todavía con pecado, y eso sale. Pero eso es lo que Dios está usando para santificarnos. Porque el pecado de ella, el pecado mío, viven juntos en el mismo techo. Y Dios está usando eso para hacernos cada vez más semejantes a Jesucristo. Y de verdad, créame, mi esposo y yo cumplimos en noviembre, como decías,
41 años de casados, y yo puedo decir gloria al Señor, porque en el Evangelio se puede tener 4 décadas viviendo felizmente casados sin ser perfectos, Mm, porque no lo somos. mm. ¿Tú quieres que yo predique mañana? Entonces, ¿para qué? Voy a hacer esta última pregunta, porque tiene que ver, no, voy a decir por qué, porque tiene que ver con musulmanes. Y Dios me ha dado el privilegio de estar rodeada de mujeres musulmanas, pero no sé cómo predicarles el evangelio sin que se alejen de mí, porque quiero que sigamos siendo amigas, pero también quiero que vengan a Cristo. Yo no sé si yo soy la persona más apropiada para responder esa pregunta, porque Mm, yo no vivo rodeado de musulmanes. mm, Pero nuestra hija, por eso. que es misionera en Medio Oriente y aún viviendo en Estados Unidos, en su bloque de edificios vivía una musulmana, y lo que ella hizo fue mostrarle mucho afecto, mucho cariño, y se acercó mucho a ella como persona, o sea, no, Mm, no como un proyecto evangelístico, sino como un ser humano creado a imagen de Dios. Y en una ocasión hablando con ella, y ella era musulmana de corazón, mi hija le dijo, mira, ¿podríamos juntas leer la Biblia? Ella le dijo, bueno, yo leo tu Biblia si tú lees el Corán. Ah. Y eso fue un buen trato. Mm, Mi hija le dijo, no hay ningún problema. Préstame el Corán y yo lo voy a leer. Y tú lees mi Biblia. Y después nos sentamos a hablar. Hay muchas formas de acercarse a un musulmán, pero la puerta generalmente que abre esa oportunidad es el amor y el respeto. Respetar no significa no pensar que él está en un error, porque está en un error. mm. Es una fe falsa. Pero yo puedo respetar al ser humano detrás de su fe. Y eso abre la puerta para predicarle la palabra. Mm. No me puedo ir sin preguntarte esta, porque sé que... No, te voy a decir por qué. Porque no sé si la ha hecho un padre que ha perdido un hijo en esta situación y no quisiera como cerrar este espacio, o sea, no sé de dónde viene la pregunta, ¿sí? Entonces, un niño pequeño de 0 a 8 años muere, ¿puede ser salvo? Porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, pero también la palabra dice si confesaran. Hay una diferencia entre un niño que muere en la infancia y un niño que muere ya teniendo conciencia. Con respecto al tema de la infancia, meses, yo creo que la Biblia no da la respuesta. Yo no creo que ese texto puede asegurarnos exegéticamente que Cristo está diciendo todos los niños son salvos. De todas maneras, yo tiendo a pensar que un niño que muere en la infancia de alguna forma va a ser salvo. Pero yo no soy dogmático con eso. Me llama muchísimo la atención un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 1, donde Dios le dice al pueblo, vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, son bebés, ellos entrarán a la tierra prometida
y a ellos la daré, y ellos la heredarán, pero vosotros no. Volveos al desierto. Yo veo que Dios hace una diferencia entre un bebé que todavía no sabe elegir lo bueno de lo malo, aunque es pecador, y uno que ya tiene conciencia. Ahora, Dios es bueno, Dios es sabio y Dios es perfecto. Cualquiera que sea el destino de un bebé, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es perfecto. Yo tiendo a pensar que será salvo. Ahora, con respecto a un niño ya más grandecito, predíquenle el evangelio a sus niños desde bien pequeños, porque ellos tienen la capacidad de arrepentirse y creer en Cristo como niños y serán salvos. Nosotros hemos tenido la experiencia de que una de nuestras hijas hizo profesión de fe a los 6 años primero y luego a los 8 años. Y de verdad, yo no estoy seguro de cuál de las dos profesiones de fe fue la correcta. Pero yo sé seguro que a los 8 años nuestra hija mayor era creyente. Porque daba frutos de creyente. Y la otra a los 9. Entonces, en ese sentido, un niño puede arrepentirse y creer. Y bueno, lo que estábamos viendo en la predicación, que no se trata de si la persona entiende todas las conexiones de cómo ocurre qué, pero es el objeto en el cual está puesta la fe, que es en Jesucristo. Hermanos, muchísimas gracias. Espero que este tiempo haya sido de mucha edificación.